Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes en vivo, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. El huracán sorprendió por completo a todos y pues supera o ha superado las capacidades de respuesta del gobierno. Hay una enorme polémica sobre si habría habido tiempo para que el gobierno avisara con mayor anticipación sobre lo que se podía venir para tomar las medidas necesarias, pero más allá de esto, un fenómeno como el que vimos en Acapulco, en Guerrero, es de una magnitud que difícilmente puede preverse y muchas veces ni siquiera contener. Y este es el caso, pero sobre todo porque la respuesta que ha habido frente al fenómeno ha sido muy limitada. La tragedia ha superado las capacidades del gobierno, a pesar de que desde los primeros momentos envió cerca de 13,000 efectivos del ejército, que después de casi una semana y habiendo subido ya a 18,000, no ha logrado controlar la situación y poner orden en el puerto de Acapulco. ¿De qué tamaño es entonces esta tragedia? La verdad es que se han utilizado muchísimas palabras para tratar de describirlo desde los que están informando desde allá. Algunos han hablado de catástrofe, otros de una cosa inenarrable, otros incluso palabras gruesas como apocalipsis, otro que incluso en la imaginación le venía la palabra de reducido casi a nada. Todas estas palabras no dan cuenta más que de una pregunta, y la pregunta es, ¿de qué tamaño es lo que estamos viendo? ¿De qué tamaño es el daño? ¿De qué tamaño es el impacto? Quizá algunos datos solamente para abrir boca a esta pregunta y que se han recogido de manera todavía estimativa en los primeros días de la tragedia. Es cerca del 80% de los hoteles del puerto de Acapulco están afectados, están dañados, por supuesto, con diferentes niveles de afectación. 63% de las casas, es decir, cerca de 270,000 casas en un puerto en el que viven, en una ciudad en la que viven cerca de 1,000,000 de personas, es decir, prácticamente todos han sufrido algún tipo de daño. 157 kilómetros de calles y de caminos afectados por el siniestro. Y en un estado que es el que tiene el segundo lugar con más carencias en este país. ¿De qué tamaño puede ser, después de ver algunos de estos datos, que si además le suma que la mayoría, cerca del 70% de las casas, de las propiedades, de los inmuebles particulares, no tienen seguro? ¿De qué tamaño puede ser el tamaño de esta tragedia? Vamos a entrar a discutir sobre el tema y me da mucho gusto, como siempre, recibir aquí en este programa a Ruth Zabaleta. Ella es amiga de este programa, ha estado con nosotros muchas veces, usted la conoce, exdiputada, y además fue candidata al gobierno de Guerrero por Movimiento Ciudadano en la última elección. Ruth, como siempre, gracias por venir, te aprecio mucho que hayas querido estar con nosotros hoy. No, al contrario, gracias, Pepe, por la invitación y saludos a Marco. Aquí estamos viéndonos Marco juntos. Antonio, así es, Marco Antonio Michel, también lo conoce, amigo de este programa, y además, déjeme decirle, con una larguísima experiencia sobre esta clase de tragedias, porque a él le tocó directamente participar en los programas de reconstrucción, recordará, de aquel sismo que también fue catastrófico para la Ciudad de México, el de 1985, y ahorita nos va a contar cuáles son las diferencias, por supuesto, que ve entre la tragedia y el tamaño de la tragedia y las características, el perfil de la tragedia de 1985 aquí en la ciudad y la que hoy se está viviendo en Guerrero. Por supuesto, incomparable el número de muertos, ese no va a ser el referente, pero hay muchos otros puntos en los que se pueden hacer comparaciones para tratar de dimensionar. Marco, muchas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias por estar en este importante programa y hablando sobre este tema que pues nos toca muy de cerca pues, a todos los mexicanos y a quienes estamos o hemos tenido experiencias de esta naturaleza como la que hoy estamos viviendo. Y mucho gusto, Ruth, de estar aquí contigo. Ruth, tú conoces Acapulco y Guerrero muy bien. Eres de allá, has competido, conoces el estado, conoces su situación y yo te preguntaría para arrancar, ¿te parece, coincides con que el gobierno ha sido ampliamente superado por esta tragedia, que no ha tenido capacidad para responder a ella? Habría sido muy distinto con otro gobierno, habida cuenta de que un ciclón de esta magnitud, 5 grados, es extremadamente peligroso independientemente del color que gobierna. Bueno, Pepe, yo creo, primero, mi solidaridad con todos los afectados, pero sobre todo, pues con las personas que perdieron todo su patrimonio, ¿no? Porque se habla mucho de la cuestión de los hoteles, de los lugares turísticos, pero las personas que no tienen vivienda pues fija, una vivienda construida pues con las condiciones que deberían de haber enfrentado un huracán, pues seguramente se quedaron así como lo vemos en las imágenes, sin nada. Y paso a lo siguiente. Acapulco tiene la tercera parte de la población de todo Guerrero, para que dimensionemos de qué estamos hablando y de qué población. Primera. Segunda, Acapulco es el lugar en donde las personas de todos los municipios de alrededor y más alejados encuentran trabajo por la actividad turística. Entonces, Acapulco es el corazón de Guerrero. O sea, está herido en el corazón Guerrero por esta situación tan terrible. Y coincido con que el gobierno no fue rebasado ahora, sino desde el inicio, desde la prevención, no tuvo la visión para poder responder ni el gobierno local ni el gobierno federal. Se dice mucho de que no hubo tiempo para anticipar la magnitud del evento, sin embargo, sí hay pruebas y yo he constatado en los medios de comunicación y también en las páginas del centro meteorológico que avisaron a las 7 de la noche que era ya grado 5 este huracán, y en ese momento debieron haber alertado a la población, máxime cuando la presidenta municipal, curiosamente el año pasado, en octubre del 2022, ella hizo un evento y criticó a los anteriores gobiernos por el huracán, por los huracanes anteriores y porque no se habían logrado reconstruir las viviendas y todo lo que se había comprometido los gobiernos anteriores, y se comprometió ella a prevenir cualquier circunstancia de este tipo. Incluso ahí confesaron que había miles de familias que estaban habitando lugares que no deberían estar siendo construidos o habitados precisamente por los efectos de cualquier huracán. Entonces, a mí me parece no solamente que fueron rebasados, sino que no hay un plan de gobierno ni local ni federal para enfrentar algún evento extraordinario e incluso ni siquiera ordinario, porque ya Acapulco era un problema, era un desastre en términos de seguridad. Había pasado una semana previa de varios asesinatos en el puerto, importantes, emblemáticos, de líderes sociales, de líderes de la policía, 13 policías cerca de ahí del puerto, 13 policías y su coordinador fueron asesinados. Eso se quedó en, digamos, como una cortina de humo fue el huracán, ya no se vio qué se decía de estos asesinatos que fueron muy impactantes. Había una ola de violencia y de inseguridad en Acapulco y en Chilpancingo, terrible, y después de este problema tan grave enfrentan una situación como la del huracán y además los saqueos y la inseguridad en este momento, porque dicen que ya está iluminado Acapulco y sin embargo eso es falso. O sea, muchas de las colonias, solamente el centro de Acapulco, el centro turístico es el que ya iluminaron, pero todos los alrededores están oscuros. Yo tengo varios amigos con los que me estoy comunicando a partir de la campaña pasada. Hice amistad con varias personas y les he estado llamando y están a oscuras y además en el terror porque están entrando a asaltar a sus casas, no pueden salir a buscar alimentos, están escaseando los alimentos, o sea, una situación bastante complicada.
Entonces yo tengo alguna propuesta respecto a esta situación que se está viviendo, pero más adelante quisiera explicarle y solamente aclarar que sí, Marco Michel estuvo del lado institucional para atender los sismos, pero que yo estuve del otro lado participando porque era afectada de los sismos también en el 85, ¿no? Así es, en la reconstrucción del 85. Regresamos para conocer, por supuesto, tu propuesta y la experiencia, ¿no?, que viviste tú desde esos sismos. Pero déjame preguntarle a Marco. A ver, Marco, traemos ya cerca de 7 días desde que se produjo el impacto. Han llegado ya cerca de 18,000 militares a Acapulco, y las noticias que tenemos es que ahí sigue reinando el caos. ¿Tú ves el peligro de que pues, se produzca pues, una crisis social si no logran establecer un orden adecuado que permita restablecer las condiciones mínimas, digamos, de la emergencia? Luego nos metemos a la reconstrucción, pero por lo pronto de la emergencia. Bueno, yo creo que sin duda, como ha dicho Ruth, pues esta es quizás una de las tragedias más importantes, más grandes que se han dado en la historia reciente del país. Quizás comparable a los sismos de 85, probablemente ahí podamos hacer el referente, pero ciertamente con características distintas, por supuesto, que lo del sismo, pero lo que también es una tragedia, además de lo señalado por Ruth, de lo que está viviendo esa población, porque tenemos que mencionar que se destruyó una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes, ¿no? Ese es el tamaño de la tragedia del país, ¿no? Se destruyó pues, buena parte de las edificaciones en donde habitan, donde trabajan, de donde vive esa población. Eso pues, se dice así y a lo mejor suena estadístico, pero no, es una tragedia social muy importante. Insisto, quizá la más importante que ha vivido nuestro país en las últimas décadas. Y me parece que la mayor tragedia que yo veo es esta incompetencia para atender el problema. Esta búsqueda de ocultar desde el principio, parece que estamos ocultando cifras, que estamos haciendo o minimizando lo que sucedió en Acapulco, que como bien se dijo es el corazón de un estado de la República, y me parece que desde el principio hemos venido ocultando si el número de pérdidas humanas, si lo que ha venido ocurriendo o lo que está ocurriendo en las calles, las dificultades de tránsito, los problemas de inseguridad, los problemas de todo tipo, falta de alimentos, agua, en fin, lo más elemental que una población requiere. Y me parece que sí no hemos respondido como se merece atender una tragedia de esta naturaleza. El gobierno ha estado errático, yo diría, lo menos que se puede decir, errático en sus decisiones. Ciertamente que ahí, como ya señalaste, hay 15,000 miembros del Ejército y la Marina, pero el Ejército y la Marina son cuerpos de seguridad que, como vimos en 1985, son para cuidar la seguridad en las calles, pero no están preparados necesariamente para atender estratégicamente un problema de esta naturaleza. Por eso es que a lo largo del tiempo se crearon instituciones en el país, las propias áreas de protección civil, las áreas, hasta los fondos que teníamos para ello, que los hemos ido desmantelando. Lamentablemente, eso es lo que ha sucedido. Entonces, ahorita más que pensar sí, está bien que esté ahí el Ejército Mexicano, cuidando de la seguridad de las personas, cuidando el orden público, y obviamente ayudando a tareas que
pues, de repartición de alimentos y demás, que por supuesto los sabe también hacer por los programas que ellos tienen implementados en las horas inmediatas, pero no se ve una estrategia nacional en donde se sume el gobierno, el sector privado, en fin, todos los que quisiéramos ayudar en la búsqueda de las soluciones a una tragedia de este tamaño. Y eso es lo... Perdón, antes de ir con Rudas a recoger la misma opinión, tú mencionaste los sismos de 85, ¿qué puntos de comparación encontrarías? Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las críticas fuertes en 85 fue a Miguel de la Madrid, al presidente de entonces, que decía, no salió ni fue suficientemente rápida su reacción frente a una ciudad que se le había venido abajo. ¿Qué comparaciones harías? ¿Dónde estarían los principales puntos en común? Fíjate que hay una equivocación en esa percepción. Siempre hubo una idea de que la sociedad se volcó a mover escombros, etcétera, lo cual fue cierto. Pero, a ver, desde el primer día de la tragedia, el 19 de septiembre, ustedes recordarán que fue a las 7 pasadas de la mañana, a las 7:19, a la 1 de la tarde, está consignada la primera reunión de gabinete. Una vez que el presidente ya había ido a la zona de desastre, se consigna la primera reunión de gabinete para formar las primeras reacciones y las primeras decisiones, pues que era el rescate de las personas, o sea, salvar vidas era lo que se buscaba en ese momento. Y a las 8 de la noche de ese mismo día, y otra vez habiendo hecho las evaluaciones correspondientes y habiendo dado ya los primeros datos de lo que estaba pasando en los distintos temas de la vivienda, los edificios públicos dañados, las personas fallecidas, etcétera, ya se estaban tomando las decisiones para crear el comité de emergencia de reconstrucción. Entonces, decir eso, a mí siempre me ha lastimado mucho el que se diga eso respecto a una posición. Claro, Miguel de la Madrid no era una persona que hacía mañaneras todos los días o que era muy, muy dada a la publicidad, pero ahí están los testimonios escritos, además, y los registros de esas reuniones, y yo te diría que 10 días más tarde ya había dos comités, un comité nacional de emergencia y un comité nacional para la reconstrucción. Eso no ha sucedido aquí, o sea, estamos a 8 días y no vemos ni siquiera en las acciones de emergencia una organización. En aquel momento, todo el gobierno federal se volcó a atender el problema de una u otra forma. Y claro, estábamos en una ciudad, a diferencia, ahí vienen las diferencias, a diferencia de la ciudad de Acapulco, que se destroza toda la ciudad y está aislada de alguna forma, pues en la Ciudad de México se destruye el centro histórico de la ciudad. O sea, básicamente eso es lo que sale más dañado. Y de alguna manera la gente no pierde su trabajo, aun cuando se perdieron algunos espacios, lamentablemente, como el de las costureras en el centro de la ciudad, o edificios públicos, pero bueno, las gentes siguieron laborando en otros espacios. Aquí en Guerrero tenemos una ciudad destruida y gente que de la noche a la mañana perdió su hogar y perdió su empleo. Y la capacidad de que estén ambas cosas, pues ya estamos viendo, van a pasar por lo menos 6 meses si hubiera decisión de actuar, 1 año, 6 meses, 1 año, para volver a recuperar lo que ahí sucedió, o muchos más años para que vuelva a ser el Acapulco que todos conocimos. Pero esas son, creo, las diferencias. Actuación del poder público de manera clara y contundente, y pues que no se vivió las dos pérdidas que yo insisto aquí están en medio: la vivienda y el empleo de la población. Pues por lo pronto, Ruth, voy contigo. Lo que sabemos hasta hoy, o las medidas que se han tomado, sí ha sido el desplazamiento del ejército desde las primeras horas, 13,000 al principio, llega hasta 18,000. Mañana el presidente López Obrador va
a decir cuál va a ser el monto de las ayudas directas, como ha sido en casi todos los programas sociales del sexenio, a las víctimas que hayan sido censadas. No sé qué tan rápido se puede hacer un censo en esta situación, Ruth. Y la otra pues medida que hemos podido ver es que Hacienda dice hay suficiente dinero, ahí está el Fonden. Luego me voy a referir al Fonden porque no es el mismo que el fideicomiso, eso es otra caja presupuestal. Pero en cualquier caso te preguntaría, a ver, tú que fuiste víctima en 1985, ¿cómo compararías las dos respuestas gubernamentales, las dos respuestas del poder público frente a la crisis? Bueno, hay una gran diferencia, Pepe y Marcos, si no mal recuerdo. O sea, el problema en la Ciudad de México comparado con Acapulco es que aquí sí había organizaciones en la Ciudad de México, organizaciones sociales que salieron a dar la respuesta, organizaciones civiles que incluso emergieron en ese momento, una sociedad civil solidaria que inmediatamente se organizó, y esa fue la crítica al gobierno, que esa organización de la sociedad civil rebasó la capacidad del gobierno. Aquí es contrario, no existe sociedad civil organizada, organizaciones sociales que estén actuando rápidamente, coordinadamente. Los sectores no están actuando en conjunto, no están actuando de manera coordinada, y es un error militarizar. ¿Por qué digo que es un error militarizar? Claro que los militares son para vigilar las zonas más conflictivas, pero no las están distribuyendo para vigilar la situación que están viviendo las personas en los alrededores, sino el centro de Acapulco. Y qué bueno que en el centro de Acapulco haya vigilancia o haya alguna cuestión de intento de coordinar acciones, pero no existe esa coordinación en los alrededores ni en los otros municipios que fueron afectados. Yo coincido con Marco en que una de las cosas que se debería de haber hecho inmediatamente es convocar a una reunión extraordinaria, pero sobre todo a un cuerpo extraordinario de personas, empresarios, de representantes de la sociedad civil, de organizaciones que sí están registradas en Acapulco. Son cientos de organizaciones de mujeres, por la lucha, por diferentes cosas, están organizados. Se les puede inmediatamente convocar y mediante esas organizaciones instalar un consejo para la reconstrucción de Acapulco, pero en este momento, sobre todo, para levantar esos censos. Como tú dices, ¿cómo le hicieron para levantar tan rápido los censos desde el gobierno? Tiene que ser colaborativo con la sociedad civil. El ejército, militarizar y pensar que solamente el ejército va a poder resolver, ayudar a las personas, garantizar la seguridad, organizar, es falso. El gobierno tiene mucha confianza en el ejército y ha militarizado todas las acciones que tiene estratégicas, y eso es un error. En un evento como este, sin la sociedad civil, sin las organizaciones sociales, sin los ciudadanos, no van a poder enfrentar el problema de gobernabilidad en Acapulco. Auguro que ahorita en este momento la gobernanza está quebrada, está trunca, no existe. ¿Dónde está la presidenta municipal? ¿Dónde está la gobernadora Evelyn? No están dando la cara. ¿Por qué? Porque no están teniendo capacidad para dar respuesta. Hay temor de salir a la calle y decir, vamos a organizarnos, vamos a coordinarnos, vamos a hacer estas acciones. Permiten que el presidente López Obrador haya retomado las acciones como, pues desde el centro, como se ha acostumbrado en estas conferencias de la mañana, y eso no es suficiente. Se requiere presencia, se requiere organización, se requiere respuesta rápida, se requiere personas que tengan experiencia. Por ejemplo, yo creo que Marco, que Jorge Jiménez Alcaraz, que el mismo Jorge, que fue el exdirector del metro, recuérdame, Marco, que está ahorita Gaviño. otros actores que ya están colaborando con el gobierno desde hace algunos años, desde que entró este gobierno, podrían perfectamente bien apoyar en una estrategia inmediata para poder consolidar estos organismos extraordinarios, este instituto que se dedicara, pues por una parte en este momento a levantar los padrones, a lograr tener gobernabilidad, y por otra parte nombrar un órgano que vaya a administrar los recursos. Solamente cierro con esto de los recursos. Primero, creo que la propuesta de Xóchitl Gálvez fue acertada, pero mucho más acertada la de la presidenta de la Cámara de Diputados. Es ahí donde se aprueba el presupuesto, y me parece que la diputada Guerra le dio al clavo
estos 100,000 millones de pesos que propone ella que se presupuesten para que de inmediato se puedan administrar para las personas que viven en Acapulco, sería lo genial, lo extraordinario, lo mejor, pero yo pongo un pero, no es nada más aprobar recursos, hay que aprobar un órgano institucional que se haga cargo de la administración de esos recursos, sí, y que claro. sea transparente su uso, porque es, como dice el presidente, luego nos va a decir que como anillo al dedo le cayó este huracán. Ahorita en el preámbulo de las elecciones no han sido muy transparentes, en este caso su partido y sus aliados, y la gente tiene desconfianza. Mis alumnos en la Facultad de Derecho tienen dudas de si dar o no, donar o no productos básicos para las personas, porque dicen, ¿y qué tal si los utilizan para las campañas? O sea, las personas tienen dudas. Entonces creo que es razonable, duda razonable. Debe haber una institución que tenga credibilidad, que le tengamos confianza a los ciudadanos, que se haga inmediatamente la creación de este órgano que pueda dar respuesta a los acapulqueños, y no desde afuera nada más, sino con ellos. O sea, no es de llegar e imponer una política, una estrategia, no, es con la gente de Acapulco con la que se va a resolver la problemática. Sí, ahí José Luis, perdón que Adelante, Marco. Quiero coincidir con Ruth en algo. Algo que diferencia lo que se hizo en la época de la reconstrucción del sismo fue justamente encontrar un gran acuerdo con la sociedad y con las organizaciones de la sociedad. Yo creo que ahí está dando al clavo Ruth cuando dice, busquemos la manera en que la sociedad se involucre también en los trabajos tanto de la emergencia como de la reconstrucción. Y ahí tiene que haber un órgano institucional que sea el que concite e invite a este trabajo, para lo cual yo creo que el ejército no está preparado. Una disculpa que lo diga, pero es difícil pedirle al ejército, más allá de tareas que sabe hacer, pues en casos de emergencia y demás, pues hacer este trabajo de tejido con la sociedad para poder levantarse juntos. Y eso sí lo hicimos en 1985, donde pues al clamor de muchas organizaciones, entre las cuales me acuerdo, Ruth era una dirigente en aquel entonces, muy joven, por cierto, Ruth, pero me parece que hubo la necesidad de hacer un gran acuerdo para hacer esta reconstrucción e invitar a las iglesias, al sector privado y a todo aquel que quisiera aportar a los trabajos de reconstrucción. Eso fue lo que nos permitió levantarnos, y a diferencia, disculpa, de lo que sucedió hace 3 años aquí en la Ciudad de México, donde todavía estamos queriendo atender o estamos oyendo reclamaciones sobre la no atención del último sismo del 17. En 85, en cambio, en 1985 sí se logró ese trabajo, y fue un trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad. Eso es lo que no quiere entender este gobierno, por decirlo así, y es por donde le puede tronar la crisis que tú dices, la crisis de gobernabilidad y de inquietud social, que tiene que tener un desfogue también y buscar canalizarle en lo positivo a esa reconstrucción. Pero ese trabajo hay que hacerlo, y sin distinción de colores. No es un tema de Morena, no es un tema del Frente Amplio, no es un tema de partidos políticos. Incluso me acuerdo que en aquella ocasión del sismo 85, los primeros que se quejaban de la no atención, decían los priistas, por decirlo así, cuando el gobierno era del PRI, decían los líderes, es que no nos atienden, no, es que no era un tema de politizar las cosas, era un tema de reconstruir la ciudad sobre la base de todas las organizaciones y todas las expresiones políticas. Claro, más allá de las consecuencias a que esto dé lugar en el futuro. Pero eso es lo que no entiende este gobierno, como que ha querido centralizar, monopolizar el tema,
y dejárselo en manos de cuerpos militares, pues que sí van a hacer las tareas físicas de reconstrucción, pero que nunca van a construir este esfuerzo que se requiere socialmente en un trabajo de reconstrucción de un desastre como de este tamaño. Ahí hay un punto que me parece muy interesante, y es que en efecto, Ruth, el presidente le ha entregado al ejército el control de la situación en el puerto, por lo menos en este momento de emergencia, y no se ha creado ni conocemos ningún plan para las siguientes fases. El ejército desde 85 no había venido más que cosechando, digamos, buenos puntos para su propia imagen con los planes de N3 de salvamento, de ayuda en las emergencias, de auxilio a la población civil. Y hoy lo que me parece llamativo es que el ejército es parte de la controversia. Y parte de la controversia tiene que ver con cuestionar si entregarle la situación al ejército es una buena decisión, sobre todo porque además, pues en el gobierno actual le han entregado tantas cosas que creo que no se da ni abasto el propio ejército. Hay que perseguir migrantes, hay que perseguir narcotraficantes, hay que construir aeropuertos, hay que resolver cuestiones de Tren Maya. El Tren Maya, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejército que tampoco es tan grande y ningún ejército en el mundo estaría preparado para tener tal nivel de especialización a su interior como para poder atender tareas tan diversas. ¿Qué costo está teniendo el propio ejército y cómo sale parado frente al tamaño de esta tragedia, Ruth? Sí, ya lo habíamos dicho, Pepe, en otras ocasiones, y desde hace muchos años contigo y con el grupo que hemos analizado la situación de la militarización en el país, precisamente que el ejército iba a desprestigiarse si se le estaban concentrando estas funciones. Eso tiene años que lo habíamos dicho, desde que empezamos a gobernar en Iztapalapa, luego en Venustiano Carranza y en otras delegaciones aquí en la Ciudad de México, y que se empezó a utilizar indiscriminadamente al ejército, porque antes era solamente apoyo en emergencias. Hoy que todo se ha militarizado, más de 20 programas están militarizados, me parece que es dañino para el ejército. O sea, se le cuestionó el primer día que pasó el evento del huracán, empezó a circular en redes sociales las acciones que estuvieron cometiendo de abuso, de pues una situación muy complicada, de cómo estaban actuando los del ejército, tratando de capturar a todas las personas que llevaban apoyos y quedárselos ellos para ellos repartirlos. Entendemos que la situación adentro de Acapulco era difícil para que las personas llegaran ellas con las cosas, pero era inaudito la actitud y la forma en que estaban actuando algunas personas que se decían del ejército, porque no estoy segura también de que realmente haya sido el ejército el que haya estado actuando de esa manera, aunque sacaron fotos y todo de la Guardia Nacional y el ejército. También hay grupos que tienen luego clonado los camiones, pero eso es otra discusión. Yo creo que ahorita el ejército para la emergencia es necesario para poder rescatar los cuerpos que están enterrados, ir a las comunidades y buscar a las personas que están desaparecidas, pero el proyecto de reconstrucción debe de ser encabezado no solamente por los empresarios, sino por los pequeños propietarios, que en la mañana escuché la cifra aterradora de que prácticamente el 20% eran los que estaban asegurados, el 80% no tenían seguro. ¿Cómo van a enfrentar la situación de reconstrucción de sus locales, de sus lugares? Y la mayoría de las personas que tienen sus negocios son familiares, entonces creo que ahí tiene una beta de oportunidad del gobierno. Yo sí estoy de acuerdo que de las crisis podemos lograr superar programas que puedan reactivar la economía en este tipo de lugares. Principalmente Acapulco ha sido resiliente en otros tiempos, yo creo que hoy puede volver a hacerlo, y así como lo han dicho otras personas que se podría reconstruir con mejores condiciones el puerto de Acapulco, yo también creo eso. Creo que sería incluso necesario incluir en ese crecimiento o desarrollo urbano nuevo a las comunidades pobres. Yo, Pepe, lo que me traigo de experiencia en las campañas, en la campaña que estuve yendo a los lugares alejados del centro, es esas personas no tienen ni drenaje, ni agua, ni tienen
construcciones sólidas, sus construcciones son de lámina, mal construidas. O sea, yo no sé cómo están en este momento. Yo tengo muchas ganas de ir, pero sinceramente sin un plan y sin algo que dar, no tengo qué ir a hacer. O sea, me angustia mucho. Estoy muy, sinceramente muy triste porque me siento impotente, como muchos miles de mexicanos que quisiéramos estar ayudando y no lo podemos hacer porque estamos viendo que es imposible, pues a lo mejor nada más ir a estorbar porque no hay ni siquiera alimentos suficientes para las personas que están en esos lugares. Creo que los medios de Oye, Ruth, comunicación... pero decías que tenías una propuesta. Ah, sí, claro, que se conforme este Instituto de Reconstrucción, que la Cámara de Diputados, en lugar de que nada más apruebe los presupuestos, inmediatamente, así como le gustan los decretos al presidente de la República, se decrete un instituto para que coordine los trabajos de emergencia en este momento y para que haga la reconstrucción. O sea, puede ser consensuado con todos los grupos políticos, se puede consensuar. Desde la Cámara de Diputados es indispensable que los diputados cumplan con su papel o sea, no de equilibrio, ya no quiero que equilibren al gobierno, cumplan con su papel hacia los ciudadanos de dar respuestas rápidas en este tipo de situaciones. Muchos de ellos tienen mucha experiencia en el ámbito público, en la cosa pública, y pueden estar conscientes de que tienen que aprobar el presupuesto y tienen que decretar un instituto, así como... Mira, Pepe, yo recuerdo cuando el asunto del 94 con el ejército zapatista fue el Poder Legislativo el que impulsó que se hiciera inmediatamente la ley Cocopa, los acuerdos, la mesa. ¿Por qué no en este momento el Poder Legislativo podría hacer eso? Lo pueden hacer, pueden convencer al presidente de la República de que es indispensable instalar este órgano colectivo en donde participen las diferentes fuerzas políticas, las organizaciones sociales, y la encabece una persona que tenga la confianza de todos. Fíjate, hay personas que les pueden dar hasta una salida política en el asunto de cómo quedaron inconformes de sus candidaturas a la presidencia. No quiero dar nombres, pero podrían, si de veras... Echar mano de alguno. La gente. Creo que anda en Francia. Tenía que esperar a que volviera, Ruth. Primero en Puebla, entonces pero lo que dices... Sí, yo creo que hacer eso es una buena idea, hacer una Comisión Nacional de Atención a la Emergencia y la Reconstrucción, y que esa comisión, donde participen pues, las diversas instituciones del Estado que tienen que participar, las instituciones vinculadas a la vivienda, a la salud, en fin, al medio ambiente, en general, pues, y que a su vez tenga un comité ciudadano, por decirlo así, asesor, en donde se concite a los otros sectores para que se sumen a este esfuerzo. Y te lo pongo también en cifras. Mira, esa idea de los 100,000 millones que está proponiendo el Congreso, pues no está mal de entrada, porque, a ver, cálculos, traemos una idea de que algunas consultorías o empresas que se dedican a este tema de desastres naturales han calculado que los daños, todavía sin tener el inventario exacto, han calculado que los daños hablan hasta 15,000 millones de dólares, lo cual significa más o menos 270,000 millones de pesos. Ese es pensando en el tamaño de la reconstrucción. Claro, ahí habría que descontar que seguramente un 20% digamos, hablan de que hay 20,000 viviendas que sí estaban aseguradas. Bueno, esas hay que atenderlas por esa vía. Y hay que... Yo hice cálculos sobre todo en lo que conozco en materia de vivienda, y un programa de vivienda para las 200 y tantas mil viviendas que se dañaron, 270,000 también hablan de eso en los primeros cálculos. Yo hacía el cálculo de que un programa de inicio de unos 60,000 millones de pesos, pensando en término medio de tener unos pues
algunas acciones de vivienda de 300-400 mil pesos te puede llevar a atender esa problemática entre lo que se destruyó totalmente a lo que hay que reconstruir o apoyar para su reconstrucción. Pues ahí está ya más o menos el perfil o el monto que podría cubrirse en un programa de reconstrucción de vivienda. Hay que también pensar en que adicionalmente hay que generar un programa de empleo temporal que puede estar vinculado a las tareas de reconstrucción. Que la gente, pues, en lugar de irse, ahora sí que atender el restaurante o el hotel, pues ahora pues tendrá que adecuarse a trabajar en alguna otra actividad, pero pues hay que generarle un ingreso. Igualmente pensé que una cantidad más o menos equivalente o un poco más para un programa de empleo temporal durante un año, pues te pudiera llevar a tener una atención más o menos adecuada de la problemática social, que es la que te interesa atender. Porque de alguna manera, más allá de pues, los hoteles y de los grandes hoteles y demás que generan empleo, hay que a ellos apoyarlos con otras medidas fiscales o de otro tipo, como las que se han empezado a anunciar, pero ahí muy tímidamente. Pero hay que hacer algo para empujar el restablecer el turismo, que es el centro de la actividad económica. Pero ahí hay más capacidad pues, por los seguros que ellos tienen en los hoteles, los 600 hoteles que dicen que están destruidos, pues sí, seguramente hay coberturas que les van a ayudar. Entonces, pero si tenemos un programa de, digamos, si el cálculo de la reconstrucción es 270 mil millones y pensamos que el 50% de los recursos los asigna el Congreso con estos 100 mil millones, 130 mil millones, que pueden llevar a tener un programa de vivienda y de empleo temporal, que es lo más inmediato que necesita la población. Digo, más allá que hay que atender otras cosas como los hospitales y las escuelas, que bueno, serán las secretarías respectivas las que lo atiendan. Pero ese es el monto que yo veo. Perdón que te interrumpa, pero a ver, el dinero es clave. El dinero es clave en lo inmediato para reaccionar frente a la emergencia. El dinero es clave luego para restablecer las condiciones mínimas de vida en una ciudad golpeada como lo es hoy Acapulco y otras del estado. Y luego en el largo plazo para la reconstrucción. Pero en lo inmediato necesitas dinero, necesitas estar gastando, necesitas estar ya apoyando ahí, porque si no, pues digo, ahí está en riesgo la vida y la vida no puede esperar demasiado tiempo a que tú resuelvas tus cosas presupuestales. El tema es cómo bajar estos recursos. Y lo pregunto porque hoy la misma ministra de la Corte, Norma Piña, le dice al presidente, estoy de acuerdo con tu propuesta, los 15,000 de los fideicomisos los metemos a Acapulco, pero dinos cómo los bajamos. Y lo pregunto por una razón, porque hoy el único mecanismo rápido para meter ese dinero, entiendo que es a través del ejército, bajo concepto de seguridad nacional. No, pero mira, justamente ese es el tema. A ver, se supone que hay de todas maneras, aunque desapareció el Fonden, hay un fondo para las emergencias, al cual entiendo que de los 18,000 millones que habían puesto, andan por los gastos que se han hecho a lo largo del año, a lo mejor ahorita anda en la mitad de ese recurso. Hay que usarlo y hay que usar el bono que habla el subsecretario Yoyo, que compraron un seguro que más o menos les daba algo así como 485 millones de dólares, que son como, pues ya te da otro tanto del fondo ese que tienen. Ya traes ahí 20,000 millones para hacer tus tareas de emergencia. Esas son las tareas de emergencia. Lo otro que yo decía es pensar en que pongan en el presupuesto los diputados para en lo sucesivo, digamos, el siguiente año, reconstruir Acapulco
con un programa de vivienda serio y con un programa de empleo temporal que atienda a esa población. Porque me parece que eso de irse sobre los fondos del Poder Judicial, mira, qué bueno que la maestra Piña le esté respondiendo eso al presidente para que veamos la altura con que se maneja la ministra, pero yo creo que a ver, recursos sí hay. Es más, yo me atrevería a decir, paguemos esas obras que están ahí, que no sabemos a dónde vamos a ir con ellas. Pues mejor detengamos el ritmo de las obras insignia. Y otra cosa más. A ver, el petróleo. En la ley de ingresos lo estamos subestimando de manera muy importante. Cuando el barril de petróleo ya está $20 arriba de lo que está diciendo Hacienda para el siguiente año. Simplemente con ajustar ese precio del barril salen los recursos que necesita Acapulco. Pero hay que decidirse. Y hay que decidirse, como dice Ruth, hacerlo mediante un sistema pues, institucional, ya sea un instituto, una comisión, que sea la que se encargue y dirija la reconstrucción. Ante la incompetencia que estamos viendo, mejor tener decisiones concentradas en un organismo de esta naturaleza y sí evitar que otra vez pensemos que el ejército nos va a resolver esto. Yo no creo que te lo vaya a resolver, porque se necesita una labor de tejido político y social que es muy importante. Esa comisión no solamente tiene que ejercer presupuesto, sino hacer una tarea de esa naturaleza, de construir el tejido social. Pues ahí, Ruth, lo que parece bastante claro de esta plática, de esta discusión, es que hay dos modelos muy, muy distintos, como ha planeado en casi todo el sexenio. Uno es el que ha seguido el presidente de centralizar decisiones, prescindir de la sociedad civil, de los acuerdos con otros actores políticos, sociales y económicos, darle el Estado al ejército y seguramente canalizar a través de los recursos como un asunto de seguridad nacional. Y el otro modelo es el que ustedes han delineado, el buscar que se incluya en el presupuesto del Congreso, lo cual no sé si eso vaya a hacer el presidente porque le quite, digamos, la estrella de él haber tenido esos recursos, o si es el Congreso el que está sacándolos, y a la vez que hablan de una instancia que sea la que dirija con un plan específico la reconstrucción a través no solamente de ejercer el dinero, sino de acuerdos y de recuperación de consensos, incluso, pues, o más bien, no incluso, sino partiendo de la negociación con los grupos sociales, pequeños propietarios, empresarios, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son, parece que, los dos modelos. ¿Cuál estás viendo pues en sí, la práctica? Pepe, sí, pero aunque el presidente quiera imponer su modelo autocrático, ya no le va a funcionar, es una emergencia, no puede él estar por encima de la situación real. O sea, una cosa es lo que él ha impuesto en diferentes aspectos, incluso creo que el decreto para ejercer recursos, él lo puede hacer con la cintura en la mano, porque de verdad, con la mano en la cintura, porque en otros aspectos hemos visto cómo ha utilizado los recursos, o sea, sin concursos, asigna partidas presupuestales, cambia recursos de una institución a otra. Esto no es imposible, hacer un decreto inmediato para atender la emergencia y contactar a los diferentes grupos políticos y sociales, federales y locales. Vuelvo a insistir, tienen que trabajar con el ámbito local, porque no es de que autocráticamente el Congreso de la Unión va a resolver un problema del estado de Guerrero. Tienen que contemplar también a los actores, principalmente del estado de Guerrero, al Congreso local, a los presidentes municipales involucrados, a todas las organizaciones. Pepe, hay cientos de organizaciones de mujeres en Guerrero, aguerridas, bien formadas, que tienen seguramente
toda la energía y la posibilidad de apoyar y de coordinarse para poder enfrentar la situación y reconstruir inmediatamente el tejido social, como bien lo dice, coincido con Marco, porque aquí el problema es que la cohesión social está rota, no hay cohesión social, por eso hay saqueos, por eso todo el mundo está agazapado en su casa, escondiéndose si van a venirlos a asaltar, o sea, necesitamos reconstruir inmediatamente eso para que se pueda seguir con la reconstrucción, porque no hay reconstrucción posible si no logramos apaciguar las cosas y logramos tener gobernabilidad en el Estado y principalmente ahí en Acapulco en este momento. Pues ahí está. A mí se me agota el tiempo. Muchas gracias, Ruth Zabaleta. Ruth Zabaleta, ex diputada, ex delegada, ex candidata al gobierno de Guerrero, por sobre todo y amiga ahora nuestra. compañera tuya en la Facultad de Derecho. Así es. Así es. Somos colegas en la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Ruth. Y voy cerrando contigo, Marco, porque comenzó Ruth, si mal no recuerdo. Estos dos modelos, ¿tú qué esperas para las próximas 3 semanas? A ver, nada más, la primera pregunta, ¿se va a incluir en el presupuesto o no? Yo creo que tiene que incluirse en el presupuesto, pero necesitan la voluntad del grupo mayoritario. De ahí que hay que hacer reflexionar al presidente de que las cosas se tomen en serio. O sea, hay que dejar de hacer show con este tipo de asuntos y evitar los proselitismos políticos en este momento. Hay que actuar en serio y hay que buscar que el Congreso apruebe pues este presupuesto extraordinario, pues, que tendrá que ser con el concurso de todos. Entender, y yo he escuchado también a legisladores de todos los partidos, incluyendo los de Morena, que hablan de que sí quieren sumarse a una intención de esta naturaleza. Hay que ver si el presidente no les dice que no, que mejor lo ha pensado de otra manera. Oye, porque si les dice que no, ya sabemos que lo que van a hacer, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero la sociedad tenemos que por diferentes lados insistir en la necesidad de un modelo de reconstrucción, un esquema de reconstrucción que tenga viabilidad y sobre todo que, insisto, se dé una reconstrucción de Acapulco y de Guerrero, pues con el concurso de todos. Eso es lo que yo esperaría que suceda y por eso creo que el modelo que estamos proponiendo de una instancia específica de carácter civil, sin duda, con el apoyo que sea necesario de las Fuerzas Armadas para los temas de seguridad y acompañamiento, sí, pero no de manera central. Tiene que ser un instituto o una comisión que tenga un mandato y experiencia de los especialistas pues, de todo tipo, incluso recurrir a expertos internacionales en la materia, ¿verdad? Que también los hay, así como en nuestras propias universidades. De eso también se hizo en su momento cuando la reconstrucción de la Ciudad de México, llamar a las 3 universidades públicas más importantes del país a apoyar los trabajos de reconstrucción, y así como las privadas, que ahora también son muchas y que pueden ayudar y que están dispuestos a ayudar en este esfuerzo. Pero pues tiene que haber un líder que plantee las cosas de ir en ese camino. Pues sí, la verdad es que Acapulco merece otra oportunidad después de haber sido durante tantos años uno de los íconos internacionales más importantes de este país, una referencia y además un lugar que si de algo se ha caracterizado es de recibir a todos. Por ahí han pasado todos, de todos los estados, de todos los sabores, de todos los colores, etcétera, etcétera. Y de países. Acapulco, de países. Y de otros países. Acapulco merece otra oportunidad y ojalá que esto sea o se convierta en el principio
para alcanzarla. Yo les agradezco a los dos muchísimo, Ruth Zabaleta. Gracias por haber estado con nosotros. Marco Antonio Michel, exdiputado y además como apreció durante toda la plática, pues un actor en aquella reconstrucción de los sismos de 1985, igual que Ruth desde las víctimas, Marco desde el poder público y ahora consultor político. Muchas gracias a los dos, les agradezco su participación y haber participado en esta discusión, pero sobre todo le agradezco a usted que haya estado con nosotros aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves a las 19 horas, para seguir con estas discusiones. Y mientras tanto, páselo bien. Salimos por WOW TV, canal digital, Regeneración Plural en el Sureste, y por mis redes. Y sobre todo, muchas gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite entrar en contacto y extender esta conversación. Que tengan una muy buena semana y que les vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Muy buenas noches, José Luis, Ruth. Igual, adiós, Marco. Hasta Adiós, luego. Pepe. Adiós.